20 y 21 de enero del 2024, dos fechas que registran una nueva dimensión de esta violencia que nos impregna. El 20 de enero, en Huamanga, la presidenta Boluarte decidió simular su participación en una fiesta de carnavales y lanzar al aire caramelos. Huamanga, una ciudad que todavía está en pleno duelo, una ciudad que no ha recibido justicia y que tiene 10 de los 50 muertos de las protestas de diciembre 22 y enero 23 en la memoria. En medio de ese dolor, la presidenta decidió jugar a tirar caramelos al aire. Dos situaciones que merecen ser diferenciadas. Hilaria Aimé, madre de un joven de 15 años, Christopher Ramos, que trabajaba en el momento de las protestas en el cementerio de Huamanga, que murió de un balazo en las inmediaciones de su lugar de trabajo. No era un manifestante, era un adolescente. Del otro lado, Ruth Bárcena fue esposa de Leonardo Huanco. Él decidió participar en las protestas. Era un manifestante, pero murió de un balazo sin portar armas, ningún arma de fuego. Son dos familiares vinculadas a los procesos de violencia que aún no reciben justicia. Pero son además protagonistas de dos eventos que es importante repasar con cuidado y diferenciar. Mientras la señora presidenta Dina Boluarte decidía lanzar caramelos al aire, Ruth Bárcena quebró el cerco de seguridad policial que tenía y le increpó cara a cara su responsabilidad por las muertes. No la tocó. No hubo ningún acto de violencia física en esa expresión de protesta. Fue contenida por la policía, eso no tiene nada de ilegal, ese es el trabajo de la policía, llevada a una delegación donde declaró y fue puesta en libertad. El evento pasa incluso por el estricto y encuentro que no acertado estándar que para las protestas puso la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 11 de abril del 2021, la casación 1464-2021 Apurímac. En esa decisión, la Corte Suprema dijo que admitiría como actos de protesta aquellos que no tengan trascendencia física, que no afecten de ninguna forma a terceros, que sean solo actos de expresión disidente. Pues bien, encarar a una autoridad por eventos que se refieren a su responsabilidad, alegada o probada, constituye, representa un acto de protesta, incluso bajo el estándar estricto y, repito, encuentro inapropiado que la Corte Suprema ha puesto para estos casos. Pero con la misma claridad que es preciso reconocer la legalidad de la protesta de la señora Bárcena, guste o no guste, es preciso observar el exceso que representa la conducta de la señora Aimé. Madre, sí, de un joven que murió innecesariamente en esas protestas. Una mujer con un duelo pendiente, sí. Una mujer que necesita de nuestra solidaridad, sin duda alguna. Pero arremeter contra Boluarte, presidenta o no presidenta, una persona, por la espalda, jalarla de los cabellos, representa un acto de maltrato. Podemos sentir toda la solidaridad que sintamos, que siento, con la señora Hilaria Aimé. Podemos encontrar todas las explicaciones que correspondan a la relación entre esa ira y el entorno que genera la injusticia, la impunidad, violaciones a los derechos humanos como las registradas en diciembre del 22 y enero del 23, no resueltas, no investigadas. Podemos manifestar nuestra solidaridad con el dolor que se expresa y encontrar en esta escena incluso una expresión del modo en que Dina Boluarte ha deteriorado el valor y el respeto a la institución presidencial a través de una serie de actos. Podemos hacer todas las revisiones morales que corresponden a un asunto de esta naturaleza, pero no debemos negar los límites. Debemos reconocer prohibido tocar físicamente
a cualquier persona, preso, dirigente político, activista, manifestante, de derecha o izquierda, mujer, niño, anciano, minoría, defensores de la tierra, a cualquier persona en contra de su voluntad. Un tirón de cabellos no es legalmente irrelevante. Y si defendemos, en lo personal nosotros defendemos el derecho a la protesta, y si expresamos nuestra solidaridad con todos los movimientos de respaldo a las víctimas de la violencia, también de la violencia estatal, entonces tenemos que ser muy claros en los límites, lo que nos gustan y lo que no nos gustan. Podemos entender moralmente, individualmente, el dolor que expresa el ataque que Hilaria Aimé perpetró contra la presidenta Boluarte, el tirón de cabellos, pero no podemos negar el rango legal que corresponde acoger físicamente a una persona más allá de su aquiescencia sin su consentimiento. La regla se llama maltratos. Es una falta. Puede ser sancionada con prestación de servicios comunitarios. No más que eso, pero no menos que eso. El procedimiento no supone la intervención de la Fiscalía. Requiere una denuncia de la afectada, en este caso de la señora Boluarte, que tendrá, si decide hacer esa denuncia, que ir a sostenerla personalmente en una audiencia en la ciudad de Huamanga, dándole cara a la señora Hilaria Aimé. ¿Lo hará la presidenta Boluarte? No lo sé. La última imagen que registro en esta escena la muestra sonriendo, tirando caramelos al aire, en un simulacro de un festival, de un carnaval, en una ciudad que todavía está marcada por el dolor de 10 muertes. Esa sonrisa. Esta mañana he publicado en mi columna aquí en La República un artículo que repara en el centro de esa sonrisa. Una sonrisa que en la imagen que registran los videos se sostiene mientras la señora Bárcena encara su responsabilidad por las muertes producidas en Huamanga. Una sonrisa que intenta mantenerse mientras la señora Aimé, aprovechando el desorden que produce el emplazamiento de Bárcena, la tira de los cabellos. Una sonrisa hecha a solas, que no estaba siendo compartida con nadie. Una sonrisa que incluso se muestra perversa si notamos que la presenta en una ciudad que aún está de duelo, en medio de una farsa, de un falso festival de carnavales inventado acaso para una fotografía, para verse a sí misma, como quizás se contemple a sí misma en la foto que forzó con Biden, en la foto que forzó con el Papa, una sonrisa destinada a prevalecer por encima del emplazamiento de la realidad. Eso es lo que muestra la escena. Más allá de las consecuencias legales, el reconocimiento del derecho de la señora Bárcena a protestar, el reconocimiento del exceso de la señora Aimé, la escena reúne una serie de cargas morales que no deben pasar desapercibidas, porque muestra a la señora Boluarte absolutamente fuera de la realidad, en una actitud que solo puede ser descrita como una forma de negación persistente, una forma de negación expresada. Esto es duro en un gesto que es una sonrisa. Solo un día después de este evento, además, se ha registrado una especie de retaliación. La resistencia, a cuyos excesos nos estamos y no deberíamos acostumbrando pasivamente, irrumpió en un local en el que se exhibe una muestra fotográfica tejida dentro de uno de los movimientos más claros de solidaridad, de conservación de la memoria, de preservación de una justicia que todavía tarda y no llega. ¿De qué color son tus muertos? Es un ejercicio fotográfico que ha sido levantado por un grupo de artistas, de personalidades de la comunicación y de la comunidad audiovisual en un protocolo que no debe pasar desapercibido: la representación actoral de la sensación de haber
muerto. Esa exposición se presentaba en un espacio que además iba a servir de albergue para un encuentro entre los familiares de las víctimas que portan la memoria de los que han caído y los activistas que integraron esta muestra. La resistencia, no es la primera vez que lo hace, atacó las instalaciones, irrumpió en ellas, arrancó fotos de las paredes, como si intentaran arrancar de nuestra vida un pedazo de memoria. Y se fueron. Aquí no hubo cordón policial, no hubo ninguna intervención que los contenga, que los lleve a una delegación para sentar una declaración e identificarlos. No hubo nada. Y creo que estamos acostumbrándonos, y esto no tiene ningún sentido, a que no ocurra nada cuando la resistencia o alguno de los otros grupos que manejan el mismo tipo de narrativa violenta, de expresión irruptiva, actúan delante de nuestros ojos. Hay varias cosas que no pueden pasar desapercibidas. La resistencia y los demás grupos adláteres a la resistencia no se manifiestan contra autoridades públicas que tienen la enorme carga de soportar protestas ciudadanas. No se manifiestan contra empleadores en una relación sindical que también tiene cargas de tolerancia hacia esas expresiones. Se manifiestan contra personas particulares, en los lugares en que trabajan, en los lugares en que viven. Eso se llama acoso político y tiene expresiones legales. Hay difamaciones que han empezado a ser condenadas por algunos tribunales por acciones privadas. Hay coacciones. El delito de coacción también se perpetra cuando estas manifestaciones impiden que periodistas o activistas de diferentes movimientos desarrollen sus actividades. Son formas de violencia física impuestas para coactar la libertad de personas. Hay también infracciones civiles, los niveles de volumen que esas manifestaciones contienen. Hay insultos incluidos en una plataforma narrativa que, repito, no se dirige contra autoridades públicas en ejercicio, sino contra personas privadas, en sus centros de trabajo, en sus centros de vida. Hasta hace muy poco tiempo, hasta este momento diría, la Fiscalía ha hecho oídos relativamente sordos a lo que representa que haya organizaciones montadas para perpetrar este tipo de formas de acoso. Tengo la impresión que con la misma energía con la que debemos reivindicar, la Corte Suprema lo ha hecho, insisto, más allá de lo que creo era tolerable, pero lo ha hecho, los límites de la protesta, es preciso notar que la resistencia y las demás organizaciones adláteres no están ejerciendo su derecho o nuestro derecho a protestar. Están acosando personas y han montado organizaciones para hacerlo permanentemente, para irrumpir en los lugares en los que se desenvuelven eventos como la muestra de estas fotografías, la campaña de ¿Qué color son tus muertos? Irrumpir, bajo la coartada de que sean lugares abiertos al público, atacan. Creo que es momento que el Ministerio Público, que ahora se está reorganizando después de la enorme crisis que representaron los casos Benavides, después del estallido del caso contenido en las primeras declaraciones de Villanueva y los hallazgos de la policía y del equipo especial, tiene que empezar a tomar lo que significa la existencia de grupos violentos como estos en serio. La violencia está impregnando nuestro tejido social de todas las formas imaginables. Que el protocolo violento de la resistencia tenga una asociación imposible de negar con la negación que se expresa en ese gesto de la presidenta Boluarte lanzando caramelos en una ciudad en duelo, y que esa violencia penetre hasta el extremo que una de las familiares deudos de las masacres de diciembre y enero
estalle y viole la ley, jaloneando del cabello a la presidenta Boluarte, representan un riesgo del que tenemos que hacernos cargo. Estamos expuestos a convertirnos en una sociedad violenta. No solo una sociedad acosada por extorsiones, secuestros, robos a mano armada, asesinatos de personas como los defensores de la tierra. Estamos expuestos a convertirnos en una sociedad que imprime violencia en el circuito básico de sus relaciones políticas. La resistencia constituye un reto, porque la resistencia está tratando de impregnarnos. No podemos caer en ese reto. Y esa es la principal razón por la que tenemos que reconocer que el exceso de la señora Hilaria Aimé es eso, un exceso que debe contenerse. No podemos defender derechos y al mismo tiempo amparar formas, ni siquiera parciales, de violencia en nuestro lenguaje o en nuestro lenguaje corporal. Esta es una sociedad que está aprendiendo a protestar, que probablemente no protesta como quienes frisamos o pasamos los 60 años pensamos que se hacen las protestas. Tal vez esta no sea ya una sociedad de calles y tomas de plazas y desfiles y marchas. Tal vez sea una sociedad que, como plantean quienes organizaron la muestra de qué color son tus muertos, proteste a nivel audiovisual, proteste con canciones, proteste en redes sociales, proteste en música. Tal vez sea una sociedad distinta, pero es una sociedad que debemos defender. Una sociedad que no debe poder impregnarse de más violencia de la que ya estamos recibiendo. Una escena que sin duda va a marcar la historia de nuestros mayores ridículos morales. La presidenta Boluarte lanzando al aire caramelos, simulando un carnaval en una sociedad atravesada por 10 muertes. Reacciones que tenemos que contener, reacciones que tenemos que aprender a manejar. Un grupo, la resistencia, que requiere la inmediata acción de las autoridades. En coyuntura, seguiremos observando estos procesos. Queremos una sociedad que pueda aprender a respirar.